Hola a todos y bienvenidos a la serie de cintas del universo de Intensamente. Esta serie, lanzada recientemente, ha captado la atención de muchos por su enfoque oscuro y perturbador. Actualmente existen dos cintas disponibles y en este video exploraremos ambas en detalle. La primera cinta, titulada Traumatizada, Cintas de Intensamente Volumen 1, comienza con una representación visual de la mente de Riley, con imágenes proporcionadas por la llamada Corporación de la Mente de Riley en 2015. El video presenta un inquietante texto en pantalla. Riley no ha parado de repetir el mismo recuerdo una y otra vez. A continuación, vemos una imagen de Riley, sentada con una expresión de miedo evidente, mientras su estado emocional se muestra fuera de control. Se revela que Alegría ha intentado repetidamente borrar este recuerdo, pero todos sus esfuerzos han sido en vano. A continuación, se proyectan imágenes del recuerdo corrupto, mostrando a Riley sentada en el asiento trasero de un auto mientras sus padres conducen, con una atmósfera inquietante que sugiere que hay algo más oscuro en juego. Se podría pensar que el problema que enfrenta Riley tiene su origen en la mudanza de su familia a San Francisco, pero en realidad hay algo mucho más oscuro detrás de su trauma. Luego, se muestra la imagen de una sombra con ojos que se acerca al auto, seguida de escenas que sugieren un posible accidente. Luego, aparecen los siguientes textos en pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Cuando todo en tu vida no tiene sentido, es porque alguien desconocido está al mando. Este alguien desconocido parece ser una referencia a una nueva emoción que provoca la sensación de que nada en la vida tiene sentido. Este personaje misterioso se muestra en acción, interfiriendo con las emociones originales de Riley. Si te has preguntado por qué Alegría ya no logra hacer que Riley se sienta feliz, es porque ha sucumbido ante esta emoción malévola. Posteriormente, se presenta un informe de la Corporación de la Mente de Riley, señalando que Alegría ha mostrado cambios notables en los últimos días, tanto en su carácter como en su apariencia física, según las imágenes mostradas, siendo la última especialmente siniestra. Ansiedad sugirió encerrar a Alegría en un frasco para mayor seguridad. Sin embargo, la sede del cuartel general ha comenzado a desprender un olor pútrido, y pronto se revela la causa. Envidia también cayó bajo la influencia de esta entidad, lo que provocó que sus extremidades se alargaran de manera dolorosa. La escena cambia abruptamente, mostrando a Temor pidiendo ayuda desesperadamente, ya que Envidia, con sus extremidades alargadas, ha liberado a Alegría del frasco, revelando que ahora están aliados. Lamentablemente, algunas emociones no lograron sobrevivir a los eventos que siguieron. La liberación de Alegría desencadenó una masacre desenfrenada, que terminó con tristeza y furia. Desagrado también ha sido infectada, pero sus síntomas fueron diferentes, con una inflamación grotesca de su rostro y cuerpo. Vergüenza, aunque menos agresivo, es otra víctima de esta entidad. Afortunadamente, Temor, Ennui y Ansiedad lograron escapar, aunque con heridas graves. Luego aparecen palabras mencionadas por la entidad, diciéndole a Riley que sabe muy bien que sin ellos no es nada. Es hora de hacer algunos cambios, es hora de dejar todo, es hora de una nueva idea. Se muestra cómo la entidad coloca una especie de bombilla en el centro de control de la mente de Riley, seguido de una imagen de ella subiendo a una silla, claramente con intenciones autodestructivas hacia su propio cuerpo, finalizando aquí la primera cinta. La colocación de esta bombilla simboliza un dispositivo que altera o manipula los controles de la mente de Riley, sugiriendo que hay una nueva fuerza o emoción malévola que ha tomado control de su psique. Alegría es de las emociones principales que mantienen a Riley positiva y optimista, y como está bajo la influencia de esta entidad maligna, su función de proporcionar felicidad y balance emocional se distorsiona. La influencia de vergüenza puede hacer que Riley se sienta inadecuada o incómoda consigo misma. Bajo la influencia de esta entidad, vergüenza podría volverse más intensa, haciendo que Riley se sienta constantemente juzgada, humillada o incapaz de actuar sin un miedo paralizante al rechazo. Esto puede llevar a una autoimagen muy negativa, aislamiento social o comportamientos autodestructivos. En conclusión, todo lo provocado por esta entidad generó un desbalance emocional en Riley, donde mi teoría es que esta entidad podría estar vinculada con la depresión mayor, manifestando sus efectos a través de la manipulación y eliminación de las emociones clave de Riley. La historia avanza en la segunda cinta, cuyo título, aparentemente un acrónimo, sugiere un significado aún desconocido. La cinta comienza con una secuencia que muestra a Riley en su infancia, feliz y contenta, seguida por una transición a su tristeza a medida que crece,
hasta momentos previos a su decisión de abandonar el mundo de los vivos. A continuación, se presenta un informe de la corporación, indicando que Temor y Ansiedad están tratando de sobrevivir juntos. Temor siente que la situación es confusa, pero se alegra de que hayan logrado escapar. Pregunta cuál es el plan, y Enui recuerda haber disparado a Nvidia con una escopeta, aunque no recuerda cómo consiguió el arma. Expresa que disparar a alguien no es sencillo, y sugiere que deben encontrar un lugar seguro lejos de la amenaza. Temor propone llegar al final del mundo de la mente, un camino que conoce bien. Sin embargo, durante su trayecto, se encuentran con una versión infectada de vergüenza. Durante el recorrido, se revela la razón por la cual Ansiedad lleva vendajes en los ojos. Alegría se los había quitado y los había pisado. A medida que avanzan, el ambiente se torna más oscuro y Enui usa su teléfono para iluminar el camino. Se muestran los últimos momentos antes de la infección de Alegría. Ella menciona que la entidad no es una emoción, y que, sea lo que sea, ha estado presente desde antes del accidente, engañando a Riley con pensamientos falsos durante meses. Surge la duda sobre si el accidente fue real o no, antes de su infección. La escena cambia y muestra a Temor observando un tubo lleno de desechos, concluyendo que podrían ser pensamientos falsos, sin comprender cómo llegaron allí. En ese instante, comienza a sonar una alarma cuando la entidad coloca una bombilla, preocupando a todos. Reconocen el sonido y comprenden que indica que la vida de Riley está en grave peligro, y solo un milagro podría salvarla. El código QR redirige a una página que aborda el tema de la psicosis, revelando que la protagonista Riley sufre de este trastorno mental. La psicosis proporciona una explicación para la duda de Riley sobre la realidad del accidente. Las personas con psicosis a menudo enfrentan dificultades para distinguir entre lo real y lo imaginario, lo que sugiere que Riley podría estar cuestionando la veracidad del accidente debido a alucinaciones y delirios, en lugar de basarse en hechos objetivos. La serie ilustra cómo, en la psicosis, las emociones pueden ser distorsionadas y manipuladas por delirios y alucinaciones. Esto se refleja en la transformación de las emociones de Riley, que parecen estar fuera de su control y dominadas por fuerzas externas. La muerte de emociones como tristeza y furia simboliza la desestabilización emocional de Riley, ya que la psicosis puede impedir la adecuada gestión de emociones cruciales, resultando en un vacío emocional. La psicosis puede manifestarse de maneras impredecibles, y la serie muestra cómo esta desorganización emocional lleva a un caos interno, haciendo que las respuestas emocionales de Riley sean confusas y desajustadas. No cabe duda de que el creador ha hecho una excelente interpretación de este trastorno mental, acompañado de una llamativa narrativa.
Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.